Buenos días, hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al analista político Jaime Chuchuca, de profesión sociólogo, también abogado, catedrático universitario y escritor. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. A 18 días de las elecciones presidenciales y también para renovar esa Asamblea Nacional que se fue a su casa con la muerte cruzada. ¿Cuál es su lectura sobre el proceso electoral? Muy buenos días, estimado Jaime, y a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me parece que ya estamos en un gran recorrido de la campaña, incluso, digamos, más allá del término legal de los 45 días que plantea el Código de la Democracia y la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Conocemos los ecuatorianos que se ha venido realizando otro tipo de campaña, incluso antes de las inscripciones respectivas. En medio de eso, me parece a mí que ya se han configurado la mayoría de las fuerzas políticas electorales, las cuales no se corresponden necesariamente con los ocho binomios. En realidad yo creo que los ocho binomios pertenecen a algunas fuerzas político-económicas del país, como por ejemplo Otto Sonnenhorner y Fernando Villavicencio cada vez se alinean más a las fuerzas del actual presidente de la República, Guillermo Lasso, y el expresidente Lenín Moreno, y me parece que van a ser los principales defensores de algunas de sus políticas. Luego, algunos otros candidatos, como por ejemplo Jan Toppig, que han tenido relación directa con el correísmo, el mismo binomio del correísmo, Luisa González Arauz, eh, pertenecen directamente, digamos, a estas fuerzas políticas y han trabajado con ellas. Entonces, no es nada sospechoso que al momento de tener algún tejido político pertenezcan a estas fuerzas. Incluso, por ejemplo, la candidata vicepresidenta de Otto Sonnenholzner, conocemos que fue asesora de Rafael Correa. Entonces, en ese sentido, debemos analizar algunas de las fuerzas políticas. Otra de la fuerza política y también de movimiento organizacional importante que se presentan en estas elecciones es la de Yacu Pérez, que antes participó terciando con Pachacuti y ahora se encuentra en una alianza, digamos, de centro izquierda, en la que participa Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista, el cual también estaría terciando, digamos, como parte de estas fuerzas que se replican también en las elecciones de 2021 y hoy en las elecciones de 2023. Y algunas otras que tienen menor tendencia electoral, que es decir, se encuentran a la cola, como por ejemplo Daniel Noboa, Bolívar Armijos y algunas otras. Entonces, necesariamente yo creo que aquí hay un aspecto fundamental, ¿no? Que el día de las elecciones del 20 de agosto, además de los binomios, quienes se encuentran en el proceso electoral son estas fuerzas sociales que están participando. Entonces, ellas irán o no a segunda vuelta. Y cada vez yo creo que la pregunta es de que si habrá o no segunda vuelta es más positiva, ¿no? Yo creo que habrá indudablemente segunda vuelta a pesar de la fuerza del correísmo. Bien, Jaime, pero a estas alturas, y según sus análisis, sus investigaciones, los datos de los ocho binomios en este momento, ¿cuáles son los más o cuáles serían los más opcionados para pasar a una segunda vuelta? Voy a decirlo primero de un jalón. Yo creo que los dos binomios que podrían pasar la segunda vuelta es el de Luisa González del correísmo y el de Iacu Pérez. Ahora bien, las encuestas se refieren de diferente modo a estas candidaturas. La mayoría de encuestas han sido pagadas por el correísmo o por las fuerzas que están apoyando a Otto Sonnenhorstner o a Fernando Villavicencio. De tal modo que la mayoría de estas encuestas ponen en segundo lugar o a Otto Sonnenhorstner o a Fernando Villavicencio, de tal modo que por lo menos de la última semana no hay muchas que se refieran a Jaco Pérez. Sin embargo,
uno si suma las 20 encuestas hasta el 27 de julio que presentaron, la mayoría de ellas dan victoria a Luisa González sin llegar a segunda vuelta. Y en segundo lugar, hay el promedio reflejaría que se encuentra en segundo lugar Jaco Pérez, seguido muy de cerca por Otto Sonnenhorstner. Sin embargo, otros sondeos también reflejan el crecimiento de la figura de Jan Topping, sobre todo en la costa, no así en la sierra, el cual me parece a mí que podría dar una sorpresa a nivel herbas de las elecciones anteriores, sobre todo en la región costa. Y recordemos que es la población electoral mayoritaria para el caso ecuatoriano. Entonces, digamos, si nos manifestamos por las encuestas en regla, podría estar Luisa González, Jaco Pérez, Otto Sonnenhorstner, seguido de quizá un empate técnico, ¿no? Otto Sonnenhorstner, Fernando Villavicencio, Jan Topping, y los demás que seguirían en un escalón mucho más bajo. Jaime, eso quiere decir, según su punto de vista, su análisis, las encuestas, no le dan ninguna posibilidad de llegar a una segunda vuelta a Villavicencio. En realidad yo creo que se encuentra un empate técnico con Sonnenhorstner, incluso en algunas encuestas estaría empate técnico con algunas otras fuerzas. Existen grandes problemas en la candidatura de Fernando Villavicencio, si bien estaba subiendo el porcentaje en las distintas valoraciones, hoy lo vemos ya estancado, no ha tenido un mayor crecimiento y se debe a algunos factores. Por ejemplo, Yacu Pérez se identifica claramente con la región sierra. Sin embargo, Fernando Villavicencio no se puede decir que tenga directamente una región que le apoye. Él, por ejemplo, es de Alausí, no representa directamente a la sierra, en algunos lugares se presenta como parte de la Amazonía porque él trabajó en Petroecuador, pero tampoco, digamos, representa directamente esta región. Y tampoco representa a la región costa. Entonces, no hay una solidez del voto o una base social detrás de Pero, él, y eso Jaime, no le está Jaime, beneficiando. podría haber sorpresas en la primera vuelta. Yo la sorpresa que estoy pensando que va a haber, como le digo hace un momento, es el crecimiento inusitado que tiene Jean Topic y lo están notando la mayoría de encuestadoras, que a él generalmente se le ha puesto a la cola, sin embargo, como el problema que gravita actualmente en los ecuatorianos es el de la seguridad, puede ser que haya más bien una sorpresa en términos de porcentaje electoral de él. No le digo que vaya a llegar a segundo o incluso tercer lugar, pero el problema es que este gran porcentaje electoral que va a tener él le va a quitar porcentaje al resto de candidatos. Entonces, hay una encuesta que me parece que es pagada por el correísmo, que es de Eureka, Euronew me parece que se llama, que igualmente está registrada en el Consejo Nacional Electoral, que habla de que la mayor cantidad de transferencia de votos sería para Otto Sonnenhorstner, es decir que, sin embargo, yo no creo mucho esta encuesta, por algunas motivaciones, sobre todo por el problema de la seguridad. Y hay dos complicaciones muy grandes para Sonnenhorstner y Villavicencio. Primero, Sonnenhorstner porque fue vicepresidente de Lenin Moreno y para Villavicencio porque ha sido uno de los principales defensores del gobierno de Lazo y Lazo tiene una baja credibilidad y un gran golpe sensible, digamos, en la población de estos 2 años de Ya. gobierno. Ahora, Jaime, ¿cree usted que las últimas revelaciones sobre el caso colombiano, en donde está involucrado el hijo del presidente Petro y también está involucrada, de acuerdo a las informaciones de la propia fiscalía, una correísta que está de candidata a la Asamblea Nacional de nombre Raiza Bulgarín, que sería la transportadora de dinero de la campaña de Petro? ¿Le afecta o no le afecta a los correístas en la campaña? En este momento yo creo que ya no le afectaría mucho. Primero porque el correísmo tiene una base sólida de alrededor del 30%. La mayoría de encuestas le ponen entre el 26 y el 28%. Y digamos que ha habido varias denuncias en contra del correísmo, no en esta elección, sino en varias elecciones, y
¿Y qué se ha denuncias, convertido no? en ¿Y qué algo común denuncias? Denuncias. de varios tipos, de variado tipo. Sin embargo, yo creo que han sido tantas y recurrentes las denuncias en contra del correísmo que al final de cuentas ya en el electorado no pega mucho porque se normaliza, digamos, este tipo de denuncias. Por ejemplo, la del año de 2021 que se denunciaba que el binomio correísta tenía dineros que provenían de la guerrilla y que al final nunca fueron comprobados. Entonces, y este me parece que esta denuncia también la compartió Fernando Villavicencio en 2021, la cual después no se hizo no tuvo ningún proceso efectivo. Más bien la denuncia actual que se tiene ya en algunos procesos penales en el caso de Colombia y pueden conllevar algunos procesos, no hablo ya en el tema electoral, sino para el tema penal pueden vincular a Ecuador, en este caso a la candidata asambleísta del correísmo y posiblemente y algunas otras fuerzas. Pero en el tema electoral yo no creo que golpee mayormente, estimado Jaime, por los sucesos que se han venido dando en la política ecuatoriana. Bien, Jaime, le pediremos cada semana, hasta que llegue el día de las elecciones, cada semana, un espacio para que nos siga dando sus puntos de vista, pero antes de concluir con la entrevista, debido al tiempo, ¿cree usted, como planteé y voy a plantear a los analistas políticos, cree usted que hay la posibilidad de un nuevo fraude electoral el 20 de agosto? El fraude electoral está en ciernes, estimado Jaime, y creo que lo hemos analizado en otros momentos también. El CNE es prácticamente el mismo, ha cambiado un solo consejero, no ha cambiado la visión tecnológica y del voto que se está realizando. Toda la tecnología es la misma que se ha contratado ya hace más de 10 años y es altamente corrompible. Incluso en la Unión Europea se conoce que ha sido descartado el voto electrónico, la grabación incluso del voto, sino que debería ser contado de modo físico para prevenir cualquier posible fraude. Y en eso de ahí yo creo que él tiene un gran problema, sobre todo algunos de los candidatos que no pertenecen a las fuerzas sociales que se encuentran en el gobierno y en el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo es la de Yaco Pérez, que en realidad no tiene ninguna figura. Si bien los otros candidatos que se encuentran en las encuestas, eh, digamos, posiblemente para pasar a segunda vuelta, tienen presencia en el Consejo Nacional Electoral, Pérez no la tiene. Y podría ser uno de los perjudicados si es que existiese algún fraude en el Consejo Electoral, como lo sucedió como sucedió en las elecciones anteriores. Y una cosa aquí más, estimado Jaime, yo creo que los candidatos deben cuidarse de los puntos débiles que tienen sus propias fuerzas antes que las contracampañas. Y aquí esto sirve De las para todo. meteduras de pata, como las famosas frases de Arauz. Sí, en realidad Arauz ha golpeado mucho a su propio partido, como al correísmo, al mismo Rafael Correa, etcétera, y son algunas perlas que le están quitando votos. Lo mismo puede suceder con las otras fuerzas y los otros candidatos que a veces tergiversan o tienen problemas en su discurso. Por ejemplo, Jaime, decir que, como lo que dijo Arauz, ¿no? Con bombos y platillos, que se van a reunir con los líderes de las mafias. Entonces ya podemos saber lo que le espera al Ecuador, Sí, que se van a reunir con los más buscados. Yo creo que fue un que son los lapsus en líderes. su lenguaje, pero ya se publicitó y es una contracampaña terrible en contra de esa fuerza política. Otra, por ejemplo, en el caso de Otto Sonnenhorst, ¿no? Que defiende infamemente el pago de 700 millones de dólares en la época que el Ecuador no tenía dinero para la pandemia. Por ejemplo, es otro también, yo creo que de los grandes problemas que tiene esa candidatura. O la de Fernando Villavicencio, que denuncia un momento a algún actor político y al siguiente sale unido, como por ejemplo a Ricardo Vanegas, que lo denunció que se encontraba en gestiones de corrupción y después salía en rueda de prensa aquí en Cuenca, ¿no? Al lado de su candidata a asambleísta Sofía Sánchez. Y así por el estilo, cada uno de los candidatos yo creo que tienen alguna metedura de cuidarse por el proceso electoral tan breve que tenemos. Recordemos que ya estamos a 18 días de las elecciones. Bien, Jaime, gracias por la entrevista. La próxima semana haremos un nuevo contacto para que nos dé sus puntos de vista sobre las propuestas de campaña. Hemos escuchado de los 8 binomios
de los candidatos presidenciales superficialidades, hablando de lo mismo y de lo mismo, pero nada de fondo, nada de contenido. No sé, esto me gustaría que la próxima semana usted nos dé a conocer cuáles son sus criterios sobre este tema. Con mucho gusto, estimado Jaime. Bien, gracias al sociólogo Jaime Chuchuca. Desde siempre y hasta siempre.